Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua, el día de hoy 26 de enero del 2018. El tema del día de hoy es la tentación de Jesús según Mateo. ¿Quién no ha estado en una tentación? La pregunta es, ¿pudiste salir de esa tentación o cediste? Veamos lo que le pasó a nuestro Señor Jesús, pero antes de ello voy a leerte Lamentaciones 3:19, que dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la miel. Aún la tengo en la memoria, por mi alma que está abatida dentro de mí, pero esto consideraré en mi corazón. Y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos aún, porque no decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad y mi porción es Jehová. Por tanto, en él esperaré, dice mi alma. Esta es la tentación de Jesús según Mateo, y los dejo con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Luis, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a los hermanos que están viendo este video. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración y seguimos con la serie Conociendo al Maestro. Como ya hemos visto en las enseñanzas anteriores, que estamos tratando de enseñar todo el libro de Mateo y comparándolo o cruzando la información con los demás escritores como Marcos, como Lucas y Juan. Ya hemos dicho anteriormente de que Mateo es un testigo presencial al cual se le da mayor énfasis en credibilidad porque apunta al convencimiento de los judíos y que nos da un poco de luz acerca de la biografía, o sea, de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, de los padecimientos de Jesús aquí en la tierra. Así que rapidito vamos a ir al libro de Mateo capítulo 4, y vamos a darle lectura a la palabra de Dios, con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vemos que en esta escena marca la diferencia de un ministerio que proviene de Dios y de la formación de un hombre de Dios. Encontramos dos aspectos importantes que quiero resaltar aquí. Primero, la batalla que se dio entre Jesús y el diablo. Esta guerra espiritual no fue con amarres, no fue orando, sino fue una guerra de palabras. Sabiendo que Satanás tiene poder, pero también es inteligente. Pero en este caso no usó el poder ni la fuerza bruta para luchar contra Jesús. En otros casos hemos visto que el diablo emplea la fuerza bruta, como es en el caso de la pelea que tuvo con Miguel,
disputando el cuerpo de Moisés. En este caso, Satanás no usó la fuerza bruta, usó la inteligencia. Esta batalla espiritual, estas espadas que se usaron, conforme a lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada, era la palabra. Satanás al principio comenzó a usar su propia espada, comenzó a usar sus propias palabras, diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús usaba la espada de Dios, que es la palabra de Dios, diciéndole: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Pero el diablo, usando la inteligencia, se dio cuenta que con su astucia, con sus argumentos, con su palabra, con sus métodos, jamás podría enfrentar al maestro. Usó la palabra de Dios. Usó la palabra de Dios, que lo encontramos en el Salmo 91:12. Escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti. Usó la palabra de Dios para confrontar al Señor, pero el Señor no soltaba la palabra. Me interesa mucho saber de que el diablo no usó la fuerza bruta contra Jesús, sino la inteligencia. La Biblia dice que Satanás es más inteligente que Daniel. Si Daniel era 10 veces inteligente o sabio, el diablo es más que 10 veces. La otra parte que vemos acá es que el ser humano tiene una ambición, dentro de él hay una ambición por el poder, por demostrar valentía y por estar en la alta cumbre o por ser rico. Por esa razón vamos a empezar a estudiar esta escena. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. En el original dice: fue arrebatado por el Espíritu. Y esta es una de las palabras que muchas veces no las atesoramos para de esa manera desdeñar el rapto de la iglesia. Hay muchos hombres que se han levantado hoy en día a decir de que el Señor no va a raptar a nadie, que no va a haber un arrebatamiento. Pero acá encontramos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, o sea, estaba en un lugar y fue llevado, traspuesto. Y eso nos hace recordar a Hechos 8, donde también el Espíritu llevó a Felipe al desierto a encontrarse con el etíope. Eso es una forma de transportar a un ser humano de un lugar a otro. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios pudo y puede hacer esos eventos, pues Él está preparando a la iglesia para transportarla, llevarla en los aires, a presentarla ante el Cordero, ante el novio que es Jesús, en el tiempo que esto se dé a cabo. Pero dice la Biblia que Jesús fue llevado por el tentador, por el diablo. El diablo también aquí toma un título de tentador, toma un título de probador. Fue llevado al desierto para ser tentado. Cuando éste ayunó. Yo no creo, hermano, que un cristiano que no le gusta orar, que no le gusta ayunar, que no le gusta someterse a la palabra, que no le gusta vivir bajo la voluntad de Dios, yo no creo que el diablo lo venga a tentar como a Jesús lo tentó, porque eso es fácil para comérselo como pan y atún. Por eso es necesario que la iglesia se someta su carnalidad, su humanidad en el ayuno. El ayuno no salva, pero el ayuno ayuda a matar, a crucificar la carne, tus deseos y tus pasiones. En una oportunidad dice la Biblia que Jesús había enviado de 2 en 2 a 70 personas a sanar enfermos, y la Biblia cuenta la historia de que hubo uno que no le pudieron sanar. Y los discípulos preguntaron al maestro por qué ellos no pudieron sanar a ese enfermo. Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque ese género no sale sino con ayuno y oración. Muchos pastores dicen que habla de los demonios. Ellos han enfatizado que los demonios salen con ayuno y oración. Entonces, ¿para qué está el nombre de Jesús? Si el nombre de Jesús es poder, si Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios,
Si usted congrega en una iglesia donde su pastor le dice que para ir a echar demonios tiene que usted ayunar y orar antes de irlos a echar, pues ya usted es un hereje, porque la Biblia no dice nada de ello. Lo que la Biblia enseña es que el género de la incredulidad del ser humano, que es parte de la naturaleza misma del hombre, se va a ir muriendo, se va a ir quemando, se va a ir menguando a medida que te vayas sometiendo tu carne a Dios, y esto lo puedes hacer a través de los ayunos. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. La Biblia dice que tuvo hambre, no dice que tuvo sed. O sea que fue un ayuno con agua. Bebió agua. Porque si no fuese así, entonces dijera acá tuvo hambre y sed. Solo dice que tuvo hambre. Y entonces el diablo, una de las cualidades de Satanás, uno de los ataques del diablo es buscar la necesidad física del hombre. Por eso le dije la otra parte, el hombre está ansioso de poder. Y aquí encontramos las tres tentaciones que nos van a hablar de la cualidad de los seres humanos. El querer llenar la barriga, tener comida. Muchos anhelan tener comida y más que lo necesario, quieren lo mejor. Encontramos que fue probado la valentía de Jesús. La gente quiere ser valiente y piensan que teniendo un revólver, un cuchillo o hablando malas palabras, ellos creen que de esa manera son valientes. Y tenemos las riquezas, el poder de la adquisición económica. Muchos creen que porque tienen algunos millones guardados en el banco, se sienten dueños de la gente. Esas tres cualidades, el hombre sin Dios las anhela. Pero aquí encontramos que el tentador se aprovechó de una de las necesidades básicas, como es la alimentación de Jesús. Jesús tenía hambre, pues había salido de un ayuno, de un retiro espiritual, si lo ven así, o un ayuno, para verlo de otra manera. Y era lógico que sintiera hambre. El diablo lo tentó diciéndole: si eres el Hijo de Dios, pues has de comer y come. Le sugirió de esta manera, pero entendemos aquí que a pesar que el diablo tenía razón, ¿en qué sentido el diablo tenía razón? En la necesidad básica de Jesús. Jesús sentía hambre. Cualquiera podría decir, le está sugiriendo. Hay una razón camuflada con una maldad de tentación. Por esa razón es bastante tedioso analizar las tentaciones del diablo cuando usted está sumido en la desesperación, cuando usted está sumido en la tristeza. La gente a veces vive una vida llena de tristeza, llena de pobreza, y ahí es donde viene el diablo y los tienta diciendo: te pago 50 soles y quiero tener sexo contigo. O llegan personas a ayudar a mujeres para que se acuesten con ellos a cambio de unas cuantas monedas. Vemos cuántas universitarias que quieren terminar su carrera se prostituyen en las calles, van a las discotecas, venden su cuerpo, porque el diablo aprovecha la necesidad que estas mujeres tienen. Los profesores en las universidades, cuando ven que la alumna está desaprobando, les hacen propuestas indecentes. El diablo ha puesto ese pensamiento, que es un pensamiento para él sabio, aprovecharse de las necesidades básicas del ser humano para poder hacer sus fechorías. Aparentemente pareciese un pensamiento razonable, pero el veneno, la maldad, va adentro. Jesús tenía hambre, era verdad, Jesús tenía hambre. Pero lo que Jesús entendía, que por más que el diablo te sople una verdad o una media verdad, porque el diablo no dice verdad, valga la redundancia,
por más que el diablo te sople una media verdad, tú no puedes creer, ni oír, ni aceptar las sugerencias de Satanás. No puede un cristiano aceptar las sugerencias de Satanás. Satanás tiene siervos acá en la tierra que son los brujos. Cuando la gente va a los brujos, el brujo le sugiere y le dice: báñate con ajo, báñate con azúcar, ponle los calzoncillos a tu marido en sal y verás que dejará a la mujer. Y la gente comienza a aceptar la voz del diablo, la sugerencia del diablo, y hacen todo eso en la casa. Mujeres que se acuestan con los hombres y se enriquecen. O sea, sabemos la necesidad que hay en el ser humano y el diablo se aprovecha de ello. Y miren que Jesús le dijo: Satanás, escrito está. Comienza la batalla, la palabra del diablo con la palabra de Dios. Siempre prevalecerá la palabra de Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. La vida del ser humano no solo depende de la parte física. ¿Por qué encontramos hoy a las naciones haciendo guerra a otras? Padres que matan a sus hijos, hijos que matan a los padres, padres que violan a sus hijas, hijas que se prostituyen, hijos que se meten a las drogas. ¿Por qué razón son guiados a este mal? ¿Por qué razón? Porque esta gente está débil espiritualmente y muchos están muertos. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis: tienen nombre de que viven, tienen un apellido que son ricos, tienen un nombre ilustre, un nombre recordado por todos, títulos profesionales, son doctores, abogados, son médicos, tienen lujos, tienen casa. Algunos tienen 2 hasta 3 mujeres y se sienten los bacanes, se sienten los mejores de la tierra, los vivos, los jefes. Pero el Señor les dice claramente que están muertos espiritualmente. Porque lo único que puede levantar la vida espiritual del ser humano no son los rituales satánicos, no es la brujería, no es el dinero, no son los bienes materiales, es la palabra de Dios. Y si una persona ignora, rechaza la palabra de Dios, cuando venga la adversidad, cuando venga la necesidad, este hombre terminará suicidándose. Hemos encontrado muchas veces en las recesiones que hemos visto en el año 2008, por ejemplo, la recesión que hubo, muchos banqueros que quebraron, que la recesión les chocó. Eran hombres que su confianza la tenían puesta en las riquezas, y cuando éstas se fueron como agua, se fueron como humo, no tuvieron mejor idea que suicidarse, creyendo que esa era la solución. ¿Por qué no pudieron afrontar una crisis de esta envergadura? Porque no se habían alimentado con la palabra de Dios. Así encontramos matrimonios en el día de hoy, tanto en la iglesia, que no se alimentan de la palabra de Dios, sino que se alimentan de cuanta basura el pastor lanza, de cuanta revelación el pastor les da, lo cual la Biblia no tiene nada que ver. Son cristianos raquíticos, cristianos que son llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina, cualquiera los engaña. Se levanta la hermana falda larga y se pone a llorar que se fue al infierno, que en el infierno vio al Papa, que vio al Chavo del Ocho, y la gente comienza a comer ese tipo de alimento, el cual es un alimento adulterado, un alimento que no salva, un alimento que no llena, y dejan la palabra de lado. Tenga cuidado, amado pastor, cuando una de estas mujeres que tengan experiencias religiosas, que sueñan, que ven ángeles, que los ángeles les hablan, que se van al infierno. Mira, hermano, nosotros no necesitamos irnos al infierno en visión para creer que hay infierno. Y si Dios nos lleva al infierno, pues gloria a Dios. Pero no podemos hacer una doctrina de una experiencia religiosa, implantarla a la iglesia y que la iglesia entre en un miedo, en un pánico, cuando la Biblia habla de libertad, habla de amor y habla de disciplina. No entendemos la realidad que se vive en los días de hoy, cuando la gente se sale de la palabra, cuando la gente ya no es alimentada por la palabra. El apóstol Pablo dice: anhelen la leche espiritual no adulterada. Se refiere a la palabra de Dios. Jesús le dijo al diablo: ¿no sabes, Satanás, que escrito está?
que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra, por más dura, por más fuerte que ésta sea, te alimenta. Satanás se quedó sorprendido, porque ahora Satanás se dio cuenta que le iba a ser difícil tentar a la gente a través de esto, pero aunque Satanás sabe, lo sigue intentando, y hay muchos pastores que han aceptado esta tentación, este trueque, y ellos prefieren la palabra del apóstol, la palabra del profeta Zaqueo Iglesias, la palabra de los sueños, la palabra del tarot apostólico de Ronnie Chávez, las revelaciones de Ana Méndez, o de Ana Maldonado, o de Casluna, palabras que más bien ensalzan la humanidad del hombre, palabras humanistas, palabras que no satisfacen, que no llenan, abortando, dejando de lado la palabra de Dios, menospreciando el alimento que realmente da vida eterna. Respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, no contento con su tentación, no contento con la tremenda puñalada que le dio el Señor con la palabra, lo llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y lo llevó a una parte muy alta del templo y le dijo: ¿dices que eres hijo de Dios? Aquí se viene a probar la valentía de Jesús. Sabemos que Dios es todopoderoso y que Él es el león de la tribu de Judá, es valiente en la batalla, Él no le teme a nada, pero el diablo quiso probar la valentía de Jesús. Si eres hijo de Dios, lánzate de esta altura, porque escrito está. Ahora el diablo usa la Biblia para ver si de esa manera lograba Jesús. Lo que pasa hoy día en las iglesias, las ovejas se tragan todo lo que el líder religioso habla, lo que el sacerdote habla, lo que el pastor dice, lo que el apóstol dice, tan solo porque agarran la Biblia y la leen. Pero el contenido de ello, de esa lectura, el contenido de ello lo tergiversan para sacar beneficios personales, para tener el poder. Acá Jesús fue tentado para que demostrara su valentía. Nosotros los cristianos no tenemos que demostrarle al diablo nada. No dejes que tu identidad como hijo de Dios sea movida. Cristo te perdonó. Hay gente, hermano, hay gente en las iglesias que comienzan a tomar la posición del diablo, comienzan a tentar a los hermanos diciendo: hermano, si hoy fuera el rapto, ¿tú crees que te vas a meterlos en miedo, a probar su valentía? Hermano, en el momento que usted acepta a Jesús, en el momento que usted se arrepiente de todos sus pecados, usted es salvo. A usted no lo salvan los ayunos, a usted no lo salvan las ofrendas, a usted no lo salva el diezmo, a usted no lo salvan las obras, a usted lo salva la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y ese sacrificio es completo. Usted no necesita hacer nada para ser salvo, tampoco necesita agregarle nada a la cruz de Cristo para usted pueda ser salvo. Por lo tanto, no necesitamos demostrarle a nadie que somos hijos de Dios. No necesitamos hacer teatro como hacen hoy día los pentecostales. A la gente la mueven como chirumbo, agarran la tumba, la tiran al suelo, la gente se revuelca y creen ellos que de esa manera están demostrando que tienen al Espíritu Santo, creen ellos que de esa manera están demostrando que son hijos de Dios. Eso es una falsedad. Jesucristo no necesitó hacer un teatro para demostrarle al diablo que era hijo de Dios, para demostrarle al diablo que él era valiente. A pesar que el diablo cogió la palabra, el diablo se sube a los púlpitos, usa la Biblia, pero dentro de la palabra de Dios, el diablo pone la suya. Satanás es experto en decir medias verdades, porque la verdad completa es la que le respondió el maestro. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no tientes al Señor tu Dios. La gente a veces cree que porque es hijo de Dios se puede ir a las calles más peligrosas
y no le va a pasar nada. No debes tentar a Dios. Que algún día, si no sabes, te llevan a un lugar y por ahí es peligroso, Dios te puede librar. Pero no busques la tentación. Hay cristianos que saben que no pueden controlar su vida, no tienen dominio propio y se van a un restaurante donde hay cerveza, donde son tentados por la cerveza y caen en la borrachera. Otros se quedan a solas con la novia en la casa y se ponen a conversar sabiendo que no tiene dominio propio de su cuerpo y caen en fornicación. Tenga mucho cuidado. Hay pastores que les gusta ayunar a solas con una joven a las que les cae en gracia. Hemos conocido muchos pastores que de esa manera han caído en pecado. Tenga cuidado. Recuerde usted, pastor, su pastor sigue siendo hombre. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando el diablo nos quiera probar nuestra valentía. No tenemos nada que demostrarle a Satanás. A quien sí tenemos que demostrarles a Dios. Temer a aquel que puede matar el alma en el infierno, pero no temáis a aquel que mata el cuerpo. Por lo tanto, hay gente que tienta a Dios. Hay gente que provoca a Dios, como los israelitas en el tiempo del desierto. ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios darnos agua en el desierto? Y Dios les sacaba agua, les traía codornices, comían pan de príncipes y aún así ellos tentaban a Dios. Por esa razón el pueblo de Israel caminó vagando 40 años en el desierto. No satisfecho el diablo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos, el oro, la plata, las juergas, lo que hoy vemos, la gente que se mete al narcotráfico para poder obtener dinero. Y a veces da mucha tristeza ver en los aeropuertos que son capturados y desperdician su juventud, su vida, su familia. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás está buscando dos cosas de la iglesia. Satanás está buscando servicio, que los sirvan a él, y está buscando adoración. Recuerdo y doy a conocer esta parte de la experiencia que tuve personal cuando era misionero allá en Lambayeque. Llegó el momento en que la escasez llegó a mi vida, llegó la necesidad, y el primero que me quiso ofrecer suplir mi necesidad fue Satanás, pidiéndome que haga una serie de rituales dentro de la iglesia, hasta que lo identifiqué y le dije: diablo, yo no quiero nada que no venga de Dios. Hoy en día, hermano, esa misma propuesta el diablo la hace a los pastores. Por eso es que hoy día están los famosos rituales apostólicos, los actos proféticos que nada tienen que ver con la Biblia. Eso es pura brujería. Esas son estrategias del diablo. Tenemos al pueblo engañado dentro de las mismas iglesias. Iglesias preparadas pero para el infierno, porque no se les ha enseñado la verdad de la palabra, porque la cabeza hizo un pacto con el diablo, no con Dios. Cuando usted ama el dinero, cuando usted ama las riquezas, cuando usted ama la gloria de este mundo, usted ya no puede ser siervo de Dios. La Biblia dice: no puede un hombre amar a dos señores, porque terminará amando a uno y aborreciendo al otro. Cuando un pastor comienza a amar las riquezas, comienza a amar la fama, la gloria, comienza a amarse a sí mismo, lamentablemente aborrece al Señor. Lamentablemente el Señor llega a estar en segundo lugar y se convierte en Dios de sí mismo, y se convierte en siervo de Satanás, en siervo de Mamón, en siervo de las riquezas, y empieza a adorar al diablo a través de los hechos que éste efectúa, a través de las enseñanzas basadas en el materialismo. Eso es lo que estamos viendo en los días de hoy: una iglesia materialista, una iglesia que ha generado una superfe, donde todo es dinero, donde pactar con Dios es la solución, donde darle dinero a Dios es la solución, donde ya no se le pide al Señor a través de la oración, donde Dios ha pasado a ser un mercader de la bendición, donde la bendición se ha convertido en un producto, donde la iglesia se ha convertido en
tienen una empresa, pastores que han mirado a los creyentes como esclavos, como siervos, como trabajadores, levantando imperios económicos dentro de las llamadas iglesias evangélicas, donde el pastor es el único que recibe toda la gloria, donde es el único que recibe todo el honor, y Dios es quitado de nuestros altares, y entonces la iglesia comienza a socavar su propia tumba para el infierno, y el diablo es el rey que se sienta en estas iglesias. Cuando el materialismo entra, el mundo comienza a gobernar, los demonios comienzan a gobernar, la palabra del Señor comienza a escasear. La Biblia dice en Amós, en Oseas, que irán errantes buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Correrán de aquí para allá y no hallarán la palabra del Señor, porque se amontonarán muchos maestros conforme a sus propios conceptos, conforme a sus propias ideas, conforme a sus propios sueños, a sus propias revelaciones, que apartarán el oído de la verdad y los llevarán a las fábulas. Hoy en día vemos un mover apostólico y profético, que más que apostólico profético es un mover empresarial, un mover mercantil, donde la bendición es el producto, donde te venden hasta el aceite, hasta el agua del Jordán. Tenga mucho cuidado, amado amigo, amado creyente, cuando usted vaya a una iglesia y lo primero que se haga es pedir dinero, salga corriendo de ahí, porque esa es cueva de Satanás, es una sinagoga de Satanás. Por eso que le dijo el Señor, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Fuera de aquí, Satanás, no hay cabida para ti, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Iglesia, tú no estás llamado para servir al pastor. Todo aquel que quiera ser pastor se convierte en servidor de la iglesia. La iglesia no le sirve al pastor, el pastor sirve a la iglesia. Hoy en día el diablo ha cambiado la temática y es la iglesia que sirve al pastor. Cuando la iglesia comienza a servir al pastor, todos se van a ir al infierno, porque, hermano mío, la Biblia tiene que ser impuesta tal como ella se manifiesta. Los pastores estamos para servir, los pastores estamos para ayudar, los pastores estamos para apacentar la grey, no estamos para ser apacentados, no estamos para ser servidos. El Señor dijo, el que quiera ser el mayor, el que quiera ser grande, tiene que ser el que sirve. Pastor, usted que tiene ese concepto diciendo que usted es más que la iglesia, usted que tiene ese concepto que dice que el pastor es más y que está encima de la iglesia, usted es un hijo del diablo. Arrepiéntase antes que el juicio de Dios venga sobre usted. Y se lo digo con esta palabra: si usted ha mirado la iglesia como su chacrita, pues huya de ese lugar, porque el infierno viene por usted. Arrepiéntase, amado pastor, y reconozca que usted está llamado para servir, no para ser servido. Jesús claramente le dijo: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Hay pastores que quieren que los esperen en el aeropuerto con pancartas, con globos, con música, con banda. Hay pastores que quieren que los alaben. Hay pastores que solamente celebran su cumpleaños ellos y nunca le celebraron el cumpleaños a la iglesia. Hay pastores que quieren ser alabados. Hay pastores que para acercarse a ellos hay que romper y hay que sacar ciertas citas. Esto es humano, esto no es de Dios. Por lo tanto, el infierno espera por este tipo de gente, porque el infierno no está lleno solamente con católicos, el infierno no está lleno solamente con idólatras, el infierno no está lleno solamente con testigos de Jehová o con sectas religiosas del mundo. También el infierno está lleno con líderes cristianos evangélicos que se torcieron de la verdad y que le aceptaron a Satanás las tentaciones y las propuestas que éste hacía. Pues la iglesia del Señor es una iglesia que está al servicio de los demás y no se sirve de ella. Esto es el mensaje de la tentación de Jesús. Yo soy su amigo el pastor Abner. Que Dios me lo bendiga. Escríbenos tu comentario, haznos llegar, que nosotros estaremos ansiosos de escucharte, de atenderte y de orar por tu necesidad. Que Dios te bendiga. Este es el programa Caminando o Conociendo al Maestro. Una propuesta indecente es una tentación directa del diablo.
Jesús en la tentación dijo, escrito está. Utiliza esa palabra, hermano. Cuando alguien te esté tentando, queriendo sobornarte en tu trabajo, queriendo a una mujer quererse acostar para subirla de puesto, y si eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, utiliza la palabra de Dios. Jesús lo dijo, escrito está. Y yo quiero hacerte recordar 3 palabras importantes que dijo Jesucristo. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé desde el cielo. Cuando estés en alguna tentación, acuérdate que Él, si clamas a Él, Él te va a responder y te va a enseñar. Vence al mal con el bien. Y una de las más importantes, dice, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida, hermano. Si has caído en cualquiera de estas cosas que tú has oído y que está mal, tienes tiempo, entra a tu habitación, ora, humíllate delante de Dios y pide perdón. Los tiempos son cortos, se acerca pronto la venida del Señor. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.